¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la excepción procesal consistente en la falta de cumplimiento del plazo o condición a que está sujeta una obligación. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el fundamento de esta excepción procesal en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para posteriormente discernir entre los conceptos de plazo y condición. Y cerraremos el contenido de esta ocasión hablando sobre los efectos de la excepción de falta de cumplimiento del plazo o condición a que está sujeta una obligación. Bueno, pues en este orden de ideas, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, específicamente en su artículo 63, se contemplan las excepciones procesales que puede hacer valer el demandado al momento de contestar la demanda. Estas excepciones son varias y en esta ocasión nos referiremos a la fracción primera de este artículo, que dice, artículo 63, son excepciones procesales las siguientes. Fracción primera, la falta de cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta la obligación. Para comprender este texto es importante analizar los siguientes conceptos: obligación, plazo y condición, los cuales corresponden a la materia del derecho civil. Y en este sentido tenemos que la obligación en términos generales se refiere a aquella relación jurídica que existe entre dos personas, una denominada acreedor y la otra deudor, relación en la cual el primero, es decir, el acreedor, tiene la facultad de exigirle al segundo, es decir, el deudor, el cumplimiento de una prestación, que puede consistir en una conducta de dar, hacer o no hacer. Entonces, este concepto general de la obligación nos permite distinguir a estos dos sujetos, el acreedor y el deudor. Y esta figura jurídica que es la obligación se puede presentar, por ejemplo, en obligaciones contractuales, ya que el contrato es una de las fuentes de las obligaciones. En este sentido, pensemos en un ejemplo muy sencillo. Raúl le vende una camioneta a Beto por la cantidad de 200,000 pesos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que Beto está obligado a entregar la cantidad monetaria a Raúl. Estamos hablando aquí de una obligación de dar, mientras que Raúl asume también una obligación de dar consistente en llevar a cabo la entrega del vehículo. Por lo tanto, por ejemplo, en cuanto a la obligación de pago, el acreedor es Raúl, mientras que el deudor es Beto. Pero tratándose de la obligación consistente en la entrega del objeto de la venta, pues cambian los papeles, ya que Raúl, es decir, el vendedor, se convierte en deudor, mientras que Beto es el acreedor. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo sobre cómo puede funcionar este concepto de la obligación, acreedor y deudor, y tipo de prestación, que en este caso estamos hablando de una conducta de dar. Ahora, el plazo, conforme al artículo 1953 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, se refiere a aquel momento que necesariamente tiene que llegar. ¿Qué significa esto? El plazo es el acontecimiento futuro de realización cierta, es decir, es algo que necesariamente tiene que llegar. Nos referimos a una fecha en específico. ¿Qué es lo que dice esta disposición? Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, por ejemplo, el 1 de enero, el 15 de marzo, el 30 de diciembre, etc. Estas fechas necesariamente van a llegar si es que se establece en una relación contractual. Y esto, por ejemplo, podría responder a aquel dicho, o se pueden identificar, mejor dicho, a este refrán que dice: no hay plazo que no se cumpla. Entonces, de esta manera podríamos continuar con el ejemplo. Es decir, en el mismo contrato que mencionábamos entre Raúl y Beto, ambos pactaron dos pagos parciales para liquidar el precio de la venta del carro.
El primero se celebraría el día en que el primer pago se realizó el día en que se celebró el contrato, que fue el 1 de octubre del año 2024. Mientras que el segundo pago, la segunda parcialidad, se realizaría el 1 de enero del año 2025. En este caso se pactó un plazo para liquidar el precio, es decir, para pagar la segunda parcialidad. El 1 de enero del año 2025 es un día cierto, es un día que necesariamente va a llegar, es un acontecimiento futuro de realización cierta. No hay algo que impida que llegue el día 1 de enero del año 2025 y por lo tanto ambas partes contratantes tienen certeza del momento en que se va a cumplir ese plazo. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo funciona un plazo, mientras que la condición, de acuerdo al artículo 1938 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, también es un acontecimiento futuro, pero en este caso de realización incierta o contingente, como también lo identifica la doctrina. ¿Por qué? Porque no sabemos si se va a realizar y si se realiza, no sabemos cuándo va a ocurrir ese acontecimiento futuro. ¿Qué dice esta disposición? La obligación es condicional cuando su existencia o resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Entonces, no sabemos cuándo va a llegar, cuándo se va a presentar este acontecimiento, ni siquiera sabemos si, incluso si se pueda presentar, a diferencia del plazo, que en el plazo sí sabemos con precisión cuál es el día en que se va a cumplir en el plazo. En la condición solo sabemos que se va a llevar a cabo ese acontecimiento en el futuro, pero no sabemos ni cuándo e incluso ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Continuando con este ejemplo, ¿cómo podría ocurrir una condición? Bueno, pues en lugar de pactar una fecha cierta, como decíamos anteriormente, podríamos pensar que Raúl y Beto pactaron que la segunda parcialidad del pago del precio relacionado con la venta del carro se pagaría el día que Beto, es decir, el comprador, obtenga su cédula profesional. ¿Por qué es una condición? Porque no sabemos específicamente cuándo será expedida la cédula profesional en favor de Beto e incluso ni siquiera sabemos si algún día se la van a expedir, porque para que esto ocurra pues es necesario que Beto estudie la licenciatura, que acredite todas sus materias y que incluso acredite una forma de titulación, y aún teniendo ya la forma incluso, perdón, si Beto ya se tituló en alguna carrera, pues tampoco sabemos con precisión cuándo se va a expedir su título profesional y en consecuencia su cédula. Por eso es que esto es un acontecimiento futuro de realización incierta o contingente, la expedición de una cédula, y sería un ejemplo de cómo podría operar una condición en el cumplimiento de una obligación. Ahora bien, conforme al artículo 1958 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, el plazo se presume establecido en favor del deudor, es decir, los plazos o las condiciones que se pacten en un contrato operan en favor del deudor. ¿Esto qué significa? Que no se le puede exigir el cumplimiento del contrato si aún no se ha cumplido ese plazo, si aún no se ha cumplido esa condición. Por eso el plazo o la condición juegan en favor del deudor. Por lo tanto, si por ejemplo se pactó que en 30 días el deudor pagaría la deuda, entonces el acreedor no puede ir en el día 15 a exigir el pago porque aún no se cumple el plazo. Es por ello, como dice en la pantalla, que si una obligación, dicho en otras palabras, está sujeta a plazo, no es posible exigir su cumplimiento sino hasta que se cumpla esa fecha pactada. Y por lo tanto, si el demandado, al contestar la demanda, opone esta excepción procesal de falta del cumplimiento del plazo o de la condición y acredita precisamente la existencia de ese plazo o esa condición y que además la misma no se ha cumplido, entonces el juez debe dar por terminado el proceso sin entrar al fondo del asunto, declarando el sobreseimiento del mismo, dejando a salvo los derechos de las partes que pudieran hacer valer posteriormente. ¿Esto qué significa? Que
como lo hemos mencionado al principio del video, esta excepción es procesal o también llamada dilatoria. ¿Por qué? Porque ataca el proceso, no el fondo del asunto. En este caso, el demandado, al hacer valer esta excepción procesal, busca que se declare el sobreseimiento del asunto, es decir, que se declare la terminación de este proceso sin que se dicte una sentencia, por el simple hecho de que, como habíamos mencionado anteriormente, toda vez que no se ha cumplido el plazo a que está sujeta la obligación, entonces no se le puede exigir el cumplimiento de la misma. Si retomamos el ejemplo, si aún no ha llegado la fecha de vencimiento del plazo en que Beto, el comprador del carro, tendría que liquidar la deuda, es decir, tendría que pagar la segunda parcialidad de la venta del vehículo, entonces Raúl, el comprador, no puede exigirle en la vía judicial el pago de dicha parcialidad. Y entonces el juez declara terminado el asunto si es que procede esta excepción y deja a salvo los derechos de las partes. ¿Esto qué significa? Bueno, que posteriormente podría suceder que se cumpla el plazo y que el deudor aún no cumpla con el pago de su deuda. Entonces se te dejan a salvo tus derechos, en este caso parte actora, para que si es que es necesario en el futuro tengas la oportunidad nuevamente de hacer valer esta acción. Ahora bien, los efectos de la excepción de falta de cumplimiento del plazo o de la condición están contenidos en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: si la parte actora, al momento de que el demandado hace valer esta excepción y la parte actora reconoce la existencia del plazo o de la condición y además acepta que no se ha cumplido dicho plazo o dicha condición, es decir, se allana a esta excepción, entonces el juez declarará procedente de plano la misma y por lo tanto declarará el sobreseimiento del asunto o el sobreseimiento del proceso. Pero si por el contrario la parte actora niega la procedencia de esta excepción, entonces la misma se resolverá en la audiencia preliminar del juicio oral de que se trate, específicamente en la etapa de depuración del procedimiento. Si ya en dicha audiencia el juez, una vez que analiza el contenido de la excepción y se percata de que la misma es procedente porque existe un plazo o una condición que aún no se han cumplido, entonces el efecto será, como decíamos, dejar a salvo el derecho para que las partes hagan valer la acción que corresponda en el futuro, cuando cambien las circunstancias que afectaron el ejercicio de esta acción. Es decir, para que, por ejemplo, la parte actora pueda hacer valer la acción correspondiente cuando se cumpla el plazo y el demandado no haya pagado. Pero se condenará a la parte actora al pago de gastos y costas que se hubieran causado por promover este juicio sin haber esperado a que la deuda fuera exigible, es decir, a que se hubiera cumplido el plazo. Y pues bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo y una vez más los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.